No estaré aquí cuando vuelvas, ¿no lo ves? Me va a pasar antes de que nos volvamos a ver. No me pidas que lo explique, solo lo sé. Habrá alguien con mi nombre y ella cocinará y limpiará como loca, pero no tomará fotografías y no seré yo. Ella será como uno de esos robots en Disneylandia. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Stepford Wives, o Las esposas de Stepford, es un filme estrenado en 1975, escrito por William Goldman y dirigido por Bryan Forbes, basada en la novela publicada en 1972, escrita por Ira Levin. Protagonizada por Catherine Ross, Paula Prentice y Peter Masterson, cuenta la historia de Joanna Everhart, quien después de mudarse al tranquilo pueblo de Stepford con su esposo y sus hijas, tendrá que enfrentarse a las arcaicas creencias de los habitantes, así como encontrar una forma de expresar su individualidad antes de que los hábitos del lugar la consuman por completo. Desde temprana edad, nuestros padres y otros adultos que nos rodean tratan de inculcarnos cierto tipo de conductas con la intención no solamente de hacernos buenas personas, sino también para ser deseables ante nuestras futuras parejas. Aunque la presión ejercida por estas expectativas nos afectan a todos, las impuestas en las mujeres interesadas en una relación heterosexual son especialmente restrictivas. A pesar de que ha existido un progreso relativo para cambiar esta mentalidad en los últimos años, el ideal de la mujer perfecta sigue permeando en la sociedad actual. Y es en la primera década posterior a los inicios del movimiento de liberación femenina donde se ubican los eventos de la cinta que hablaremos en este episodio. La fotógrafa Joanna Everhart, junto a su esposo y sus dos hijas, dejan la gran metrópoli de Nueva York para vivir en los suburbios de Stepford, en el estado de Connecticut. Acostumbrada al ritmo de la ciudad, Joanna comienza a sentirse alienada en su nuevo hogar, debido a la tranquilidad del pueblo, cierta indiferencia de su esposo y, principalmente, que las mujeres de la localidad parecen enfocarse exclusivamente a las labores del hogar, a diferencia de su marido, que ve el cambio de locación bastante benéfico. Una noche, el esposo de Joanna le cuenta que le fue ofrecida una membresía a la llamada Asociación de Hombres de Stepford, pero no está seguro de entrar. Ella reconoce este patrón de conversación de su esposo y acertadamente adivina que él ya entró en dicha sociedad, pero solamente está pintando las cosas a manera de incluirla en la decisión. Al día siguiente, ocurre un pequeño choque en el estacionamiento del supermercado local. Las involucradas en el percance salen ilesas, excepto por Carol Van Sant, una de las primeras vecinas que conocemos en la historia, quien parece repetir la misma frase una y otra vez. Joanna y su familia, quienes habían acudido a realizar compras ese día, ven cómo una ambulancia se lleva a Carol, pero no pueden evitar notar que la dirección que tomaron los paramédicos es completamente opuesta al hospital. Más tarde, una de las hijas de Joanna le externa sutilmente que ella tampoco se siente a gusto en la nueva casa. Aunque trata de calmarla, ella decide ir con su esposo para tratar de convencerlo de regresar a Nueva York. Él llega más tarde, después de tener una reunión con la Asociación de Hombres, y se le ve notablemente alterado por algo que pasó en dicha junta. Joanna trata de que hablen al respecto, pero él se cierra completamente y ambos temas quedan sin resolverse. Mientras ella leía un libro recostada en el pasto, Joanna es abordada por Bobby Marco, quien para sorpresa de la primera es completamente diferente al resto de sus vecinas, siendo más liberal tanto en su forma de pensar como de vestir, lo que propicia que conecten rápidamente. Joanna recibe una llamada de su esposo, quien le comenta que los miembros de la asociación quieren tener una reunión en su casa y a ella no le queda más opción que acceder. A pesar del prestigio con el que se hablaba de la Asociación de Hombres, los miembros son bastante comunes y corrientes, con excepción del líder Diz, que hace comentarios a Joanna que la molestan un poco. Ellos la incluyen en la reunión, pero terminan por ignorarla, con excepción de uno de ellos, que la comienza a dibujar con gran detalle tanto su rostro como partes individuales de su cuerpo. Al final le otorgan solamente el retrato y ella lo acepta educadamente. En otra ocasión, durante una fiesta donde todos los matrimonios se encuentran conviviendo, Carol vuelve a mostrar la conducta de repetir la misma frase. Su esposo se la lleva y posteriormente va a la casa de Joanna a disculparse por arruinar la fiesta. Hartas de la situación,
Joanna y Bobby tienen la idea de formar un grupo equivalente a la Asociación de Hombres y van de casa en casa tratando de convencer a las mujeres de Stepford. De manera poco sorpresiva, encuentran una respuesta negativa, ya que la mayoría dice no tener tiempo para cosas que no tengan que ver con su casa o satisfacer a sus esposos. La única excepción es Charmaine, quien también se ha mudado recientemente a Stepford y pasa sus días jugando tenis y en un matrimonio sin amor. Ella es la única que acepta unirse al nuevo grupo. Posteriormente, uno de los miembros de la Asociación de Hombres va a casa de Joanna para que le ayude en un experimento de lenguaje, lo que se le hace muy raro, pero utiliza este interés para chantajearlo y que convenza a los demás miembros de dejar que sus esposas asistan a la reunión de mujeres. La junta tiene el objetivo de crear un lugar seguro para que las esposas puedan hablar libremente de sus vidas, intereses e inquietudes. Todo comienza muy bien, con Joanna y Charmaine compartiendo las experiencias negativas que han tenido con sus esposos, pero el resto de las mujeres se las ingenia para volver a hablar únicamente de sus preocupaciones por no limpiar sus casas u hornear para sus familias. El grupo de mujeres fracasa. Cuando Joanna y Bobby vuelven a pasar por casa de Charmaine y ven que están destruyendo su cancha de tenis, entran a ver a su amiga, solo para encontrarse con que ella también se ha tornado como el resto de las esposas. Este evento preocupa a las amigas, ya que temen que algo extraño esté ocurriendo en el vecindario y que quizás ellas son las siguientes víctimas. Bobby sugiere que pudiera ser algún tipo de químico en el agua, pero descartan este hecho al acudir con un experto, quien era un viejo amor de Joanna. Ellos abandonaron su relación por cuestiones de la vida y porque ella prefirió a su actual esposo por el potencial que vio en él en ese momento. Ambas llegan a la conclusión de que deben irse del pueblo definitivamente tratando de convencer a sus esposos, pero antes, Bobby va a tener su cita romántica anual a solas con su esposo, por lo que le pide a Joanna que cuide a sus hijos. Ella acepta, pero su esposo no está muy contento al respecto. Durante el cuidado de los pequeños, Joanna toma unas fotos que ella considera muy buenas y las lleva a la ciudad con la intención de que sean exhibidas, pero también como una forma de evitar, como ella lo dice, de ser olvidada, poniendo su nombre de soltera como la autora de las fotografías. Al regresar a contarle lo ocurrido a Bobby, descubre horrorizada que su amiga ha cambiado mental y físicamente, para volverse una más de las esposas de Stepford. Por tercera vez en el transcurso de la historia, trata de convencer a su esposo de irse, pero él explota, acusándola no solamente de ser dilusional, sino de que ella es la que está mal por no atenderlo como él se merece. Este le dice que la única condición para mudarse es que ella empiece a ver a un psiquiatra, a lo que ella acepta, pero que será alguien que ella encontrará por su cuenta. Joanna le externa todas sus inquietudes a su psiquiatra, sobre cómo sus amigas cambiaron radicalmente después de solo 4 meses y el temor que siente por ser la siguiente. Aunque la psiquiatra no comprende exactamente lo que sucede, le dice que quiere continuar viéndola, pero tiene que ausentarse por unos días. Joanna le dice que para entonces será demasiado tarde, a lo que la psiquiatra le dice que se vaya sin decirle a nadie, y que después de eso vuelvan a verse. La protagonista va por sus hijos, pero solamente encuentra a su esposo ebrio, con quien tiene una confrontación física, y Joanna logra salir avante de ella, incapacitándolo después de haberlo golpeado con una barra de hierro. Ella va a casa de Bobby, pensando que sus hijos están ahí, pero la segunda le dice que no sabe dónde se encuentran. Joanna trata de hacer recapacitar a su amiga, pero no lo logra. En un intento desesperado, Joanna se corta la mano para mostrar que es real, y apuñala a Bobby en el vientre, pero ella no sangra. Sin embargo, Bobby entra en un ciclo sin fin donde repite la misma acción y el mismo diálogo una y otra vez, de manera similar a Carol. Al final, Joanna acude al edificio de la Asociación de Hombres donde escucha la voz de sus hijas, pero todo es una trampa de Diz, el líder de la asociación. Joanna trata de refugiarse en uno de los cuartos, pero para su sorpresa, llega a una réplica exacta de su habitación. Esta sorpresa se convierte en horror cuando ve a una doble de ella, con notables modificaciones en su cuerpo y con ojos vacíos. Esta copia se acerca lentamente a ella, con lo que parece ser la intención de ahorcarla. Al día siguiente, vemos a las esposas en el supermercado realizando sus compras, todas con un vestido tradicional y un sombrero veraniego. Entre ellas, vemos a una nueva pareja en la ciudad, y a Joanna, actuando y hablando como el resto de las mujeres. Su esposo se le ve completamente feliz por primera vez en la cinta, mientras que Joanna mira a la cámara con una sonrisa y mirada vacía, y la película termina.
Aunque de manera ficcionalizada, dentro de la cinta de Stepford Wives podemos ver los efectos que las expectativas por ser la mujer ideal y o la esposa perfecta tienen en las habitantes de Stepford. No solamente en nuestra protagonista Joanna, donde ella se siente ahogada creativamente, que sus opiniones no importan, y con un deseo de no ser recordada únicamente por ser la esposa o madre de alguien más, sino también al resto de las mujeres a quien poco a poco se les va arrebatando su esencia. Todas aquellas que llevan más de 4 meses viviendo en Stepford se visten de manera recatada y tradicional, tienen los mismos intereses, solamente salen de casa cuando les es requerido y son absolutamente devotas a sus maridos. Como vemos en la cinta, el añorar los viejos tiempos del matrimonio no es algo nuevo. Se dice que el romance está muerto, que las relaciones del presente no se comparan con las del pasado, que nuestros abuelos sí tenían un amor de verdad que perdura a través del tiempo. Y aunque pudiera haber algo de verdad en estos enunciados, lo que muchas personas ignoran es todos los pasos que se dieron para llegar del punto A al punto B en el día a día de una pareja. Escuchando testimonios de parejas que ya llevan varios años juntos, me he dado cuenta que en muchos de los casos, la razón por la que estuvieron juntos por décadas fue debido a muchos sacrificios que se tuvieron que hacer, el no dar una mala imagen a la sociedad y en general por la sumisión de la mujer ante los deseos y voluntades de sus esposos. No quiero decir que es la única manera de tener un matrimonio duradero, pero lo es si nos quedamos con la misma imagen de los roles de hombres y mujeres en una relación. El pensar que el rol de trabajar, sustentar, cuidar, educar, etc., les corresponde a solamente uno de los miembros es una creencia muy arraigada que seguimos perpetuando hasta nuestros días y que nos limita como seres humanos. A este sistema de valores se le conoce como cultura de la domesticación, donde se espera que las verdaderas mujeres estén regidas por las virtudes de la piedad, pureza, domesticación y sumisión. Estas creencias no son simplemente mantenidas por individuos, sino también por instituciones como la industria del entretenimiento, religión e incluso el gobierno, con el propósito de mantener cierto sentido de control sobre los ciudadanos. Esto está representado en la cinta por la llamada Asociación de Hombres, quienes de manera sutil y abiertamente tratan de mantener un control sobre las mujeres. Los eventos que vemos en The Stepford Wives tienen lugar a principios de los años 70, casi una década después del movimiento de liberación femenina, que si bien no fue el primero, es el resultado de otros eventos que le precedieron, como el movimiento sufragista de Inglaterra y Estados Unidos a principios del siglo XX, así como la integración a la fuerza laboral de las mujeres en respuesta a los eventos de ambas guerras mundiales. Con los principios de continuar teniendo derecho al voto, educación y salario igualitario, mayor control sobre su sexualidad, y el evitar la subordinación femenina dentro de la institución del matrimonio, las protestas se intensificaron a principios de los años 60. Y vemos el reflejo de ello en Joanna y Bobby, donde aunque ellas tenían el sueño de casarse, eso no significa que abandonaran sus sueños profesionales, que se vistan como más se sientan a gusto y que el atender a sus hogares no es la mayor de sus preocupaciones. Pero como todo cambio radical en el status quo, hay personas que se sienten asustadas e incluso amenazadas por esta modificación a su realidad y quieren regresar las cosas a la normalidad. A los hombres se nos asigna el papel de que tenemos que ser fuertes, fríos y calculadores para ser buenos líderes, y se nos enseña que las únicas emociones válidas a reflejar son solamente aquellas que van alineadas con conseguir más y ser superiores. Pero al momento de ver amenazado su territorio, se comienza a exhibir lo frágil que es esta visión de la masculinidad. Aunque no vemos mucho de su vida de casados previo a mudarse a Stepford, se nota que el esposo de Joanna no se siente a gusto con las ambiciones de ella, más acostumbradas al ritmo de la gran ciudad, y trata de contenerlas al llevarla a un pueblo más tranquilo. Cuando no lo logra, es entonces que recurre a la Asociación de Hombres, que aunque su plan siniestro no se revela hasta los momentos finales de la película, podemos ver su filosofía en la primera escena en la que aparecen todos sus miembros. Su ideología es dicha explícitamente por su líder Diz, quien en su primer diálogo le dice a Joanna que ama ver a las mujeres haciendo quehaceres del hogar, nuevamente mostrando ese espíritu de añorar los viejos tiempos. A él le dicen Diz porque trabajó como ingeniero en Disneylandia. Esto se puede interpretar como las corporaciones comercializan con imágenes idealizadas y nostálgicas de las personas para crear un sentido aspiracional que en realidad está vacío. La asociación trata de disfrazar su machismo viéndose amigable al incluir a la protagonista en una reunión que tiene en su propia casa, solo para ignorar sus opiniones y poco a poco hacerla menos hasta que decide recoger los vasos de los presentes. Y por último, su perspectiva de la mujer se ve representada por el dibujo no solicitado que realiza uno de los miembros,
En él se ve que separa a Joanna en partes: rostro, ojos, nariz, orejas, etc., como si estuvieran resaltando las partes de un automóvil, efectivamente objetivando a la mujer, ignorando que una persona está compuesta por más elementos que las partes de su cuerpo. Es común en muchos rincones de la sociedad el hablar de una mujer más por el tamaño de sus pechos o glúteos, el color de sus ojos, grosor de sus labios o largo de sus piernas, que sus logros profesionales. Un ejemplo común que se me viene a la mente es en el mundo de los deportes, donde durante la narración de un partido de fútbol se menciona en múltiples ocasiones lo bellas que son las jugadoras de un club. Y, aunque no tiene algo de malo hablar bien de alguien, esto es algo que los mismos narradores no resaltan de sus contrapartes masculinas en el mismo contexto. Como ejercicio, posterior a escuchar este podcast, cuenten las veces en que en una conversación, o programas en internet o televisión, se repiten estos patrones en diferentes contextos. Volviendo a la película, el minimizar las opiniones de la mujer no es algo que el esposo de Joanna comenzó a hacer a partir de su llegada a Stepford. Ella le expresa que muchas de las decisiones que se han tomado dentro de la relación han sido más su voluntad que un acuerdo común entre ambos miembros. Como mencionamos, los roles que se nos asignan a los hombres nos hacen creer que por hacer aportaciones económicas, entre comillas, ganarnos el pan, como se dice coloquialmente, tenemos derecho a imponer, que nuestros caprichos se tienen que cumplir por esa razón, o que estamos exentos a ayudar en otros aspectos del hogar. Comúnmente se dice que el hombre tiene que ayudarle a la mujer a limpiar la casa, a criar a los hijos, a cocinar o lavar la ropa, como si fuera un caritativo inquilino de una quinta u hotel, en lugar de simplemente hacerlo porque es lo que se debe hacer. Esta inhabilidad de empatizar con sus esposas, de verlas como objetos de placer o, como es el caso de Charmaine, escalones para ayudarles a alcanzar el éxito, es que los hombres de Stepford recurren a la creación de réplicas sin espíritu de sus amadas. Los cuerpos de estos androides son las versiones idealizadas hechas a las especificaciones de los maridos, quienes prefieren destruir todo lo que son las mujeres con quien se casaron, que hacer un esfuerzo por comunicarse activamente y entender sus deseos. Una de las escenas que más se quedó conmigo y que representa esto es cuando, después de que Charmaine es sustituida, su esposo destruye la cancha de tenis, donde ella comenzó sus lazos con Joanna y Bobby, con quienes podía expresar sus ideas y sentimientos, los cuales ahora quedarán en el olvido. Prefieren tener a alguien que no cause problemas, a quien culpar cuando las cosas no salen bien, que esté disponible sexualmente en todo momento y le reafirme lo viriles que son, quien les haga las labores de la casa, a tener una relación significativa que haga crecer a ambos en lugar de satisfacer a uno solo. Al final de la cinta, el líder de la asociación de hombres le hace la pregunta a Joanna de que si ella haría lo mismo si los papeles estuvieran invertidos. Pudiera existir la creencia de que objetivar a los hombres es la respuesta adecuada ante el machismo, o al menos una forma de hacernos entender la situación. Sin embargo, combatir sexismo con más sexismo no siento que sea la mejor manera, principalmente porque simplemente apreciando la situación actual es más que clara la situación de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Aunque no sabemos a ciencia cierta qué se les hace a las versiones reales, sí sabemos que las habitantes de Stepford, al final de la cinta, así como muchas mujeres en la vida real, que a pesar de su lucha por la igualdad, terminan siendo corregidas por la sociedad y amoldadas al papel que se espera que tengan. Eso pasaba en los 70s y sigue pasando en la actualidad, donde aún se continúa luchando por la libertad profesional y reproductiva de las mujeres. Para que las mejoras que se han conseguido permanezcan e incluso lleguen más lejos, como hombres nos toca apoyar a que este cambio sea permanente, y de evitar seguir poniendo barreras que no solamente limitan a las mujeres, sino también a nosotros, las cuales no nos dejan expresarnos libremente como seres humanos. Al igual que la otra obra literaria del autor Ira Levin, Rosemary's Baby, The Stepford Wives utiliza una mezcla de lo cotidiano y lo extraordinario, en este caso la ciencia ficción, como una forma efectiva de hacernos reflexionar sobre cómo tratamos los hombres a las mujeres dentro del matrimonio, y que los verdaderos terrores no son criaturas fantásticas o asesinos en serie. En realidad son algunas conductas del ser humano las que han provocado grandes injusticias, y está en nuestra misma especie el cambiarlas. Sin embargo, este cambio empieza por los individuos, pero también por todos los aspectos de la sociedad. Durante el episodio,
tal vez se puede percibir un punto de vista en contra del matrimonio. Sin embargo, quisiera clarificar que no es así. No hay nada de malo en optar por formalizar una relación. El problema viene cuando la dinámica implica una disparidad marcada a favor de uno de los miembros, lo cual provoca a lo menos insatisfacción y en el peor de los casos puede ser una experiencia traumática. Como hemos mencionado en ediciones anteriores, la comunicación abierta y efectiva entre la pareja siempre es la clave para resolver malentendidos que, si se dejan desatendidos, se tornan en verdaderas monstruosidades. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Stepford Wives o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm/butaca-introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.